Me quiero quedar en un concepto en particular, ¿no? A cuenta de seguir hablando sobre lo que ustedes quieran después, sobre el tema del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que sobre ellos llueven habitualmente los rayos de la ira, casi pocas veces de los aplausos. Entonces, y muchas veces se planteó durante los procesos de debate de un eventual constituyente de futuro revisar esa figura. ¿Cuál es vuestra mirada? Bueno, el Consejo de la Magistratura yo creo que cumple un papel importante y el jurado también. Porque ¿qué ocurrió antes de eso? Eso es importante. Desde 1870 hasta 1992 regía un sistema en que los jueces y magistrados eran elegidos con acuerdo del Senado, pero la figura principal era el presidente de la República. Claro. Y tuvimos buena justicia, tuvimos jueces probos, fiscales, etcétera, desde 1870 hasta 1992 y específicamente hasta 1995. No. ¿Por qué? Porque dependía mucho del presidente de la República. El presidente de la República designaba con acuerdo del Senado. Entonces, no era un proceso, concentraba mucho en el presidente de la República. Ese sistema fracasó. Ese sistema tuvo éxito en Estados Unidos. Hasta ahora tuvo éxito. Porque ellos tuvieron la visión de elegir de tener una composición de la Corte equilibrada. Entonces, 4 de una tendencia, 4 de otro, etcétera, etcétera, y uno que pueda definir, no todo del mismo grupo, ni de la misma ideología, ni de la misma extracción. Entonces, es otro sistema. Ese sistema que en Estados Unidos es exitoso, en Paraguay fracasó. Entonces, por eso decía, bueno, habría que dar participación a la sociedad civil, gremios de abogados, católica, etcétera, etcétera, de manera de que no se concentre en el poder constituido nomás, pero que venga a participar y que haya concurso de méritos y actitudes. Y eso daba la impresión que podría funcionar. Y el Consejo de la Magistratura funcionó por etapas. Bien. No te quería decir nomás que para entonces, nomás también Estados Unidos tenía un par de años más de democracia. Lo siento, un poco más. Lo siento un poco más. Pero igual te interrumpí, sí. Es un país, nunca hay que olvidar, es un país profundamente federal. Cada estado tiene su Corte Suprema. Son excepcionales los casos que llevan al Tribunal Supremo. Muy pocos casos llegan al Tribunal Supremo. Quiero aprovechar tu expresión, sin perjuicio de que sigas hablando sobre el tema. Cuando se habla de federal, una de las menciones más frecuentes de críticas es al respecto del tema de las gobernaciones. El tema de las gobernaciones, juntas departamentales, y se aduce que es una estructura que no se compadece de una mirada de país unitario y todo lo demás. ¿Es pertinente o no es pertinente ese debate? Sabes que es pertinente el debate, pero la sociología, la historia te dice que no se va a poder suprimir. Algunos dicen, vamos a suprimir las gobernaciones, hagamos solamente a nivel municipal, la descentralización. La descentralización, para que entienda la gente, normalmente es entre el presidente de la República y todos los otros organismos cómo se va distribuyendo el poder. El poder en atribuciones y recursos. Y yo estoy a favor de la descentralización, porque la política unitaria estricta, concentradísima, que tuvo el Paraguay desde sus orígenes hasta la Constitución del 92, fracasó. ¿Quiénes eran los anteriores a los gobernadores? Eran los delegados de gobierno, los delegados del Poder Ejecutivo. Es decir, en términos sencillos, el presidente de la República, por decreto, sin necesidad de consultar con nadie, decía, nombro al señor XX para gobernador del Ñembucú. Y el señor X o el señor Juan va y asume, delegado de gobierno, va como delegado de Ñembucú y es la autoridad máxima, representante del Poder Ejecutivo. Nombra al señor fulano de tal como delegado del Guairá. Y esa era la estructura que tenía, que eso fracasó, porque era un órgano de descentralización, delegación, de represión y de control. Entonces, en sustitución de eso, ¿qué ibas a hacer? Si la estructura estaba, entonces las gobernaciones tenían que estar. Además, otro tema muy importante en la crítica. La gente se preguntará, ¿es un despilfarro en las municipalidades y los gobiernos y las gobernaciones? Porque el gobernador roba, porque la junta, porque etcétera. Sí, hay casos. Hay casos también
que cumplieron con su deber, pero hay casos que deben ser castigados. Pero no por eso se puede suprimir. De lo contrario, en este estado suprimiríamos todo. Claro. ¿Qué presupuesto utiliza? El total de las gobernaciones, 2%. de los 14.000 millones de dólares, el 93% maneja el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, presidente de la República, maneja el presupuesto. 1.2% le corresponde a las gobernaciones de todo el país. Y cuando uno se pregunta, hay que ponerse en el lugar de la persona que vive en Ñacundaú, o que viva en Ñumí, o que viva en Borja, para que llegue a Asunción, al ministerio, o que viva en Laureles, para que venga al Ministerio de Educación, o para que hable con algún ministro, etc. Eso es imposible. O que esté en Santaní. Ahora Pero ya está. Hay algo que quiero señalar, dos cosas. El tema del Consejo y el Jurado, yo creo que hay que potenciarlo, tal vez unirlos, porque bien dijo Eusebio, 120 años tuvimos con el control interno de la Corte Suprema de Justicia. ¿Alguien sabe a un juez removido por corrupto en 120 años? Habrá habido 2 o 3, porque es totalmente corporativismo. El control tiene que ser externo y tiene que tener carga política y carga a los abogados, como es en la mayoría de los países occidentales ya hoy día. En segundo lugar, yo quiero señalar algo muy importante. Yo soy un firme partidario de la descentralización. La estadística la dijo Eusebio ya, insignificante. 1/10 de Itaipú maneja 45 gobernaciones. Pero o sea, y los líderes regionales. Al margen de estar de acuerdo, lo cual no tiene ninguna importancia, porque las personas expertas son ustedes. Al margen de estar de acuerdo, digo, también hay un cuestionamiento al respecto de que la constituyente fue una especie de paraguas que dio sombra a un elemento muy sustancial que vino después, que fue el pacto de gobernabilidad para, digamos, hacer que se habiten las nuevas estructuras. Pero la crítica es que eso al mismo tiempo generó un gran clientelismo a nivel nacional. Y eso es innegable. Bueno, el clientelismo ya existía. Y el clientelismo anterior a la Constitución no era negociado, era directamente por decreto o por los centros de poder. El clientelismo después existió, pero para eso se necesitaban mucho más acuerdos, mucho más complejos, porque existe, ¿verdad? Que hay que hacer de alguna manera democratizó el clientelismo. No, hay que hacer... Digo, democratizó es una ironía que tiene que ver con que dejaron de ser funcionarios públicos exclusivamente colorados para ser liberales y de otros sectores políticos. Pero ¿qué porcentaje? Lo cual no es criticable. No. Obviamente. Lo que ocurre es que el tema de la función el pública... sí es criticable, pero digo... el tema de la función pública es que hay que potenciarla, hay que profesionalizarla, hay que jerarquizarla. Pero para eso se requieren funcionarios públicos idóneos. Lo que ocurre es que se nombran muchos funcionarios que no son adecuados para el cargo. Ese es el problema, no precisamente por la cantidad, porque en realidad necesita funciones del Estado. Ahora, no el número de funcionarios públicos que hay, seguro que no es el número de funcionarios que necesitamos, debería ser mucho menor, sin duda. Ahora, ¿por qué fracasa la administración? Y le criticamos a los gobernadores. Resulta que la Constitución creó un sistema que es, sin duda, continuó con el presidencialismo. Pero, ¿cómo tiene que ejercerse el poder en las gobernaciones? ¿Qué es el gobernador? El gobernador es un funcionario democráticamente electo que representa a su departamento, se debe a su departamento y tiene atribuciones exclusivas para promover la salud, la educación, etc. Es la autoridad ejecutiva del departamento. Pero ¿a quién debe responder en su otra faceta? El presidente de la República es el administrador general del país. Y el administrador general del país tiene que gobernar con los gobernadores, porque el gobernador representa al presidente de la República en la ejecución de la política nacional. Cuando el presidente de la República es inepto, cuando el presidente de la República no entiende o no tiene prioridades, no tiene idea o no le interesa, obviamente los gobernadores también tienen problemas, porque se ideó que tendría que ser el presidencialismo, pero con los gobernadores. Y eso fracasó. Lo que no hubo fue un desarrollo de la descentralización. Se creó en la Constitución tanta fotografía de los delegados, fue que las sedes de las gobernaciones son las sedes de los delegados de gobiernos. Pero el gobernador no tiene casi competencia.
Las ordenanzas departamentales no tienen dónde caer. ¿Por qué hay que defender la descentralización? Paraguay fue municipio primero y después fue república. Paraguay fue municipio de 1537 hasta la independencia. La independencia le hizo el municipio de Asunción. Entonces hay una fuerte relación de municipio, la gobernación, lo que señaló Eusebio, y yo creo que al contrario, el drama nuestro es que se han debilitado enormemente los partidos políticos. Claro, no, eso es obvio. Fíjate en la Corte, de 9, 7 son una orientación política. En el Poder Judicial hay que ver cuánto. Es decir, al debilitarse el Parlamento por los conflictos políticos, por inútiles, por incapaces, por lo que sea, crecen los otros dos poderes. Esa es la realidad hoy. Ahora, las constituciones, y hablo en términos biológicos o patológicos también, si se quiere, ¿las constituciones envejecen? Bueno, hay algunas que envejecen rápido, hay otras que se renuevan. Hay dos teorías muy importantes, de una interpretación histórica y otra dinámica. Quierase o no, las constituciones, como las leyes, van variando en su interpretación. Pueden variar en matices dependiendo, porque ¿quiénes son los que al final deben ejecutar lo que dice en el libro? Son los poderes, las personas. Entonces, es a veces muy difícil juzgar si una institución como institución fracasa, porque esa institución depende del personaje que ocupe. Si yo tuviera que hacer una crítica al presidencialismo, es que en el Paraguay el presidencialismo no tuvo buenos resultados desde su historia hasta ahora, porque no tuvo buenos resultados y dependiendo de quién sea el inquilino del sillón del Palacio de los López. Porque si es un buen presidente puede tener una mejor administración, si es un mal presidente tiene una peor administración, porque además todas las otras instituciones y los funcionarios públicos, la sociedad civil, los electores, el desarrollo cívico, etcétera, tienen que ir en consonancia con eso para tener un mejor gobierno. Nuestro ejemplo preferido, Estados Unidos. Su constitución, sí, su constitución tiene más de 200 años. Tiene 7 artículos y 27 enmiendas que fueron adecuando, pero tuvieron un mejor gobierno porque no solamente el presidente entendía el tema, sino todos los otros, salvo que el caso de Trump, por ejemplo. Vino el presidente Trump y puso en la cuerda floja a la democracia estadounidense. En estos días, en un comentario, estuve recordándole a un luchador, se llamaba Ramón Leiva, del Movimiento Paraguayo de Liberación, que iba siempre en plena transición a la radio él le llamaba, era el paraguayo que volvió a la Argentina, y te traigo un documentito sobre tal cosa, ¿verdad? Era todos los sábados. Los partidos políticos ya no hacen documentitos sobre la realidad, no se ocupan de los temas de la actualidad, porque aparentemente el juego político y el Congreso los absorbe, ¿verdad? Y es muy raro ver, y además el Congreso no está dominado precisamente hoy en día por gente de ley. El tema de los partidos políticos es una cuestión fundamental de cara al futuro de la democracia, su fortalecimiento, digo, ¿no? Y hay una crisis a nivel global en ese aspecto. Y sí, en gran medida la debilidad de los partidos políticos tiene un origen constitucional, lastimosamente. Uno de los puntos que hay que estudiar es la obligatoriedad del voto directo para todo. Y me robaste el tema siguiente, bueno, el voto directo, que es una cuestión que veíamos como una cuestión paradigmática. Bueno, y hubo un gran debate si era el voto directo o voto indirecto. Bueno, entonces, en Brasil hubo un gran movimiento de directas ya. O sea, en Estados Unidos, que yo pongo como ejemplo de democracia, no precisamente como fuente de esta constitución, sino en las anteriores, es un método indirecto. Y en el Paraguay mismo también era un método indirecto para elegir a los presidentes. Las convenciones. Desde 1870 hasta 1940 era por métodos indirectos. O sea, el presidente de la República no era elegido directamente. Pero sin duda, en 1991, entre el 89 al 92, en esa previa, se discutió mucho sobre el voto directo o no. Y en la Convención Constituyente se discutió largamente. Yo era partidario que los partidos políticos eligieran el método democrático
de su preferencia para la elección de sus autoridades. Que cada partido político, cada agrupación tenga la posibilidad de hacerlo de manera directa o de manera indirecta. No digo de manera indirecta ya para el presidente porque eso ya había cambiado con la historia, pero para la elección de las autoridades y los representantes de los partidos políticos. Sin embargo, finalmente, después de una ardua discusión, la convención dijo, no, todos tienen que someterse a las reglas del voto, claro, inclusive las sociedades intermedias. ¿Y cuáles son las sociedades intermedias? Todas las que están entre el Estado o la familia o el individuo, todas. Entonces, ¿qué ocurre eso? Periodicidad de las elecciones, pero además con un sistema electoral que hace posible, justamente por esa causa, una fragmentación de la fuerza de los partidos políticos. Sucede que hay un estudio de Elizabeth Noel Neumann que se llama Espiral de Silencio. Es un estudio sobre opinión pública que señala las dificultades que existen para oponerse a un pensamiento en boga, se diría hace muchos años, cuando ese pensamiento es un tsunami que se impone dentro de una sociedad. Un ejemplo era el voto directo. ¿Verdad? Te digo una anécdota. Sí. Cuando se vota, el voto directo ganó por un voto en diputados. Y Gualdino Ramón Noguera dice esas palabras. Esto es un golpe al espinazo de las oligarquías partidarias. Ellos tenían 30% de la Junta. En el primer voto directo, ningún otro en la Junta de Gobierno. Entonces yo creo, para ser breve, una conquista ya irreversible. Yo creo que es positivo para cargos nacionales, pero hay que darle autonomía a los partidos políticos. Los partidos que son de una tradición finamente liberal, histórica, incluso más antigua incluso, que intermedia entre la sociedad y el individuo. Si tu partido es débil, somos destrozados los individuos. Entonces ese que vos señalaste muy bien, Augusto, el pensamiento dominante. El desbloqueo, para mí fue el bloqueo perfecto, porque para votar por Juan tenés que votar por el partido primero. Exactamente al revés de lo que decía la propaganda. Es el bloqueo perfecto. Consecuencia, grandes beneficiados los partidos tradicionales, especialmente el Partido Colorado, el Partido Liberal, y un golpe brutal a los partidos pequeños. Porque yo, Colorado, sí o sí voy a tener un buen Colorado en el número 43. Sí o sí es un amigo. Claro. El tema del voto directo e indirecto, ¿verdad? En la Constitución las dos posiciones eran si eso tenía que afectar a los partidos políticos. No se discutió el tema del voto directo, que ya no, desde 1940 ya era un voto directo para elegir a los representantes, para elegir al presidente, a los candidatos. No, en este caso era para los partidos políticos, en su organización interna. Pero la Constitución actual extendió a todos, inclusive a las asociaciones, Asociación Rural del Paraguay, Asociación de tal cosa, sí, todas las sociedades. Asociación de taxistas, todos. Pero obviamente el voto directo es importante, que ya estaba en vigencia. Eso es irreversible. Lo que sí es reversible, pero ahora no, es muy complicado, es que en los partidos políticos, para su organización, sí podrían resolver sus cuestiones por métodos democráticos y no únicamente por el voto directo. Independientemente de eso, ya está en vigencia y ya tenemos los resultados. No, podría haber no tan malo el tema del voto directo y el desbloqueo, si hubiera control de los fondos. Si hubiera control de los fondos, porque hoy, con el desbloqueo, se vota el partido, pero cada candidato tiene que hacer su campaña. 45 candidatos a senadores, de todos los partidos políticos. Perdón, antes de los partidos políticos, de cada movimiento político. En el Partido Liberal, para poner un ejemplo, hay como 4 listas de 45. Y todos tienen que competir uno con el otro, de la misma lista. Y eso requiere recursos también. Sí. No, en el mismo camino de analizar las cuestiones que se imponen por la opinión pública, hay que meter en el análisis el rol que juega la comunicación, ¿verdad? Hoy en día las corporaciones, acá en Paraguay, el grupo Cartes, el grupo Bierzi, Sucolillo, son mucho más potentes que un partido político, digo, claro, en términos de sus medios de comunicación y su capacidad de imponer opinión pública. Pero también es un tema intocable, o sea, ¿quién se atreve a analizar el tema de la libertad de expresión? Yo como veo eso, las leyes que regulan eso son malditas, o sea, son definitivamente yo creo que en materia de libertad de prensa hay que dar la mayor libertad posible, claro, tolerar. Lo que hay que hacer es cómo potenciar a los partidos políticos y a otras organizaciones frente a ese enorme poder. Y hay varios caminos, varios modelos. Chile,
Colombia, Brasil, ahí el Estado te paga espacios reales de publicidad, te autoriza una plata que usa que no puede usar. Ayer el tribunal le quitó a Bolsonaro el 30% de su tiempo electoral porque mentía, difamaba, hacía fake news, y el tribunal le dijo, este tiempo usaste para hacer fake news, le quita y le da Lula. A propósito de tiempo. Entonces es importante Sí. proteger mejor a los organismos democráticos. Eso. A propósito de tiempo, como tenemos muy poco tiempo, la última incitación sería ajustes. O sea, si tuvieran que plantear ajustes de cara al futuro, vos usaste la expresión ajuste, de esos, trato de recoger siempre la expresión de un panelista. ¿Cuáles serían? O sea, con la misma operación, que vengan y te digan, che, Eusebio Ramón, Emilio, necesitamos ajustar. Bueno, yo recomendaría para entrar en el debate, porque en realidad si hay modificaciones que puedan ser importantes, para eso la Constitución da una salida, con hacer las enmiendas. Pero para que haya unas modificaciones tiene que haber consenso, tiene que haber necesidad, tiene que haber acuerdos políticos, tiene que haber una mayoría. De lo contrario, no convendría hacer nada. Ahora, como un ejercicio teórico, sí uno podría decir, bueno, yo podría cambiar con respecto al Poder Judicial. Yo podría decir que esta cuestión del Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento de magistrados en realidad tendría que ser solamente una institución. O podría decir que el proceso de sanción y promulgación de las leyes es muy engorroso, tarda mucho y que podría ser mucho más rápido. Y que el proceso de descentralización debería tener más prerrogativas los gobernadores y las juntas y las municipalidades como para que pueda llegar al ciudadano. Un proceso más autónomo. Un proceso más autónomo. Pero de cualquier manera, el punto más importante es que el control del presupuesto maneja el presidente de la República. Perdón, el presidente de la República controla el presupuesto. Entonces, las leyes, los derechos, etcétera, finalmente depende, si bien es cierto, de la aprobación legislativa, pero el que formula, el que hace, el que ejecuta es el Poder Ejecutivo. Entonces, el presidente de la República sigue teniendo un enorme poder. Y si tenemos un presidente de la República ineficiente, un presidente de la República que no es un buen administrador, vamos a continuar con un mal gobierno. Entonces, esa parte del manejo del presupuesto, yo trataría de que no maneje exclusivamente el Poder Ejecutivo en su ejecución, sino que también el Congreso y otras entidades puedan tener un mayor control, no más que un mayor, sino un control más eficaz. ¿Ajustes desde tu punto de vista? Mira, vos decís que incorporás, frase de los panelistas, ajustes. Yo quiero incorporar esa cientista que citaste de los grandes silencios. Y yo creo que en Paraguay necesitamos, primero, antes de reformarnos, abrir un gran debate. Porque Eusebio puede querer modificar la parte presupuestaria, yo la parte de descentralización, vos la parte de medio de prensa, pero no vamos a estar de acuerdo para modificar la Constitución. Entonces no hay forma. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo noto, Augusto, con mucha preocupación, que realmente la forma en que se construye la voluntad política tenemos que trabajar bien. La soberanía reside en el pueblo, dice la Constitución, que la ejerce conforme esta Constitución y las leyes. Pero nuestra Constitución tiene procedimientos muy complejos, como jurado, como consejo. Entonces, el presidente manda, pero para él elegir, la Corte tiene que negociar con el Consejo y el Senado, y viceversa. Yo creo que en todo caso hay que comenzar a discutir, simplificar algunos puntos y combatir un gran mito en aras de ser concreto. La descentralización en Paraguay, las gobernaciones manejan un porcentaje insignificante del presupuesto. Al contrario, hay un centralismo administrativo brutal en Paraguay. Se citó acá, Eusebio y vos, para llevar un oxígeno a cada Zapá, tenés que hacer una manifestación acá. Así es, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que discutir. Y por último, también yo creo que hay que revisar cuestiones de fondo, pues ya sería decir sí o no. El Poder Judicial, en mi opinión, requiere importante ajuste porque es algo que se quedó en esta reforma. No avanzó como Hay los partidos. Un último punto que no se cumplió con la Constitución. Y es grave, ¿verdad? Porque de cualquier manera hay que construir el conocimiento de la gente para ejercer la política, para votar, para controlar, para renovar sus autoridades. La Constituyente previó eso. Por eso dice la Constitución que el estudio de la Constitución tiene que estar incorporado
en el sistema educativo nacional. Tiene que estar incorporado en el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque en una república, en un Estado de Derecho, el conocimiento de la ley y la ley suprema, que es la Constitución, es básica. Entonces, los ejecutivos, los presidentes de la República y los ministros de Educación no incorporaron desde el 92 hasta ahora de manera importante el estudio de la Constitución para saber, porque finalmente los ciudadanos tienen que ser conscientes de lo que pueden hacer. Así mismo. Esa es una falencia. Conscientes de que eso es una herramienta. Que es una herramienta. Y entonces tenemos una democracia de baja calidad y bueno, pero tenemos que, los electores tienen que ser educados, tiene que haber conciencia cívica. Entonces por eso estoy trabajando en un proyecto de ley. Supongo que muchos, muy pocos hombres de ley que están en el Congreso, que están, sí, también de hecho estás asesorando, tienen la posibilidad, y esta es una ironía final con un toque de buen humor, tienen la posibilidad de enseñarles, pueden enseñar a las cámaras vuestra Constitución. Yo creo que un diputado que nunca leyó la Constitución tiene una Constitución indemne, con portada de cuero y una edición de lujo. Esta es la Constitución, esta es la Constitución de un constitucionalista y supongo que en las mismas condiciones está la tuya, Sí, no. porque Bueno. son personas que están trabajando todos los días en base a estas páginas. Por eso es muy importante que en el Congreso se pueble de constituciones reusadas. Sí. En el Congreso es importante, pero más importante es en el pueblo. Por eso, ¿por qué? Porque la gente es la que debe saber. Y quiero leer literalmente qué dice el artículo 18, última parte de las disposiciones finales y transitorias de la Constitución. Dice: a través del sistema educativo se fomentará el estudio de la Constitución Nacional. No existen. No. Nunca se tomó. Bueno, esa es una cuestión pendiente, como ya hablamos demasiado veces sobre este punto, y las universidades y todos los colegios, etcétera, tienen que enseñar para que el ciudadano conozca. Voy a presentar, estoy trabajando en un proyecto de ley para que el gobierno, el Estado, cumpla con esta obligación. Yo dejo una gran preocupación: la fortaleza de los partidos y movimientos políticos. Eso está fragmentado, debilitado y genera una representación política débil. Y bueno, para ello también tiene que construirse un estado de confianza, ¿no? Claro. Le agradecemos muchísimo por la presencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. ¿Sí? Así hablamos con dos constituyentes, dos constitucionalistas y dos ciudadanos constituyentes sobre los 30 años de esta herramienta vital para nuestra democracia.